Hay cosas en la vida que no se te pueden perder. Por esta necesidad de tener todo bien ubicado, apreciamos cada día la utilidad de los rastreadores. Antes, cuando hablábamos de esto, el GPS era en lo primero en que pensábamos. Aunque hoy en día es ampliamente utilizado, no es la única tecnología para ubicar algo. El GPS sirve para localizar cosas que estén al aire libre, y ese no siempre es el caso. Por esta razón han surgido formas de ubicar dispositivos utilizando tecnologías existentes como el Wi-Fi y el Bluetooth. Hace poco les mostré un rastreador que hice con carga inalámbrica y usando LoRaWAN. Intenté hacerlo lo más pequeño posible con los recursos que tenía, y realmente quedé conforme con los resultados. Lo único fue que no era lo más cómodo de tener en el bolsillo, pero funcionó bien. Desde entonces, seguí trabajando con otros sistemas de posicionamiento, e hice uno para localizar mi vehículo, utilizando tecnología celular y un panel solar para recargar la batería. Si quieren un video detallado de este proyecto, me lo dejan saber en los comentarios. De la nada, conocí esta nueva propuesta de Seeed Studio, un rastreador incrustado en el factor forma de una tarjeta, con un botón de pánico, un sensor de temperatura y de luz ambiental, además de contar con localización a base de GPS, Wi-Fi o Bluetooth, estas últimas para ubicarlo en interiores. Dentro de las características principales está su adaptabilidad y duración de la batería, además del uso de la tecnología LoRaWAN para comunicarse. Dentro de la caja viene un cargador magnético, que simplifica bastante el proceso de carga cuando sea necesario, y el rastreador. Tiene un diseño bien compacto y se siente de buena calidad a nivel de materiales. En la parte frontal encontramos un pulsador que tiene distintas funciones que iremos detallando. Un portal donde encontraremos un LED indicador y el sensor de luz. Y en esta apertura, el buzzer. En la parte de atrás tenemos el puerto de carga magnético que tiene un único sentido en el que podemos conectar el cargador. Para configurarlo basta con descargar la app SenseCap Mate en la Play Store o App Store. Una vez abierta la aplicación le damos a agregar dispositivo y leemos el código QR detrás del rastreador. Nos pedirá ponerle un nombre, añadirlo a un grupo y definir una locación. Le damos a vincular con la cuenta, configurar ahora, y luego presionamos el botón por 3 segundos para encenderlo si estaba apagado y ponerlo en modo emparejamiento. Le damos a listo y deberá aparecer el número serial del dispositivo. Lo seleccionamos y nos preguntará por el tipo de configuración. En nuestro caso usaremos la avanzada. En general, veremos las configuraciones por defecto que trae el dispositivo. Para configurarlo, vamos a Settings, donde encontraremos 3 tabs. En LoRa definimos la red. Para esta primera configuración definimos la red de SenseCap for Helium. AU915 como frecuencia, ya que es la estandarizada para mi país, y lo demás lo dejamos como está. En modo de trabajo tenemos la opción de definir el intervalo en minutos para que el rastreador reporte su estado. Podemos habilitar la medición de temperatura y nivel de luz, aprovechando los sensores integrados del rastreador. Al pulsar el botón de pánico podemos elegir que el rastreador se configure en modo continuo y actualice la ubicación cada 1 minuto por 30 minutos, o que simplemente mande la ubicación una sola vez con carácter de emergencia. En modo de trabajo podemos definir que el rastreador esté siempre en standby y que solo envíe la ubicación cuando se presiona el botón. En el modo periódico, envía la ubicación cada X tiempo definido por nosotros. Y en el modo evento, envía la ubicación dada una circunstancia de nuestra elección, ya sea un nivel de temperatura, nivel de luz o de movimiento. Esto es una característica muy interesante que hace que el rastreador sea muy versátil en su aplicación. Nosotros lo dejaremos en modo continuo y periódico a 5 minutos. En la geolocalización podemos elegir las tecnologías de ubicación. Por ahora la aplicación solo soporta registros directos de GPS, pero espero que pronto añadan las otras tecnologías. El GNSS Timeout es el tiempo máximo que el dispositivo espera para determinar su ubicación antes de abortar el proceso. 60 segundos deberá ser suficiente cuando el dispositivo está al aire libre. Con todo configurado, le damos a enviar configuración y el rastreador quedará listo para usarse. Antes de salir a dar un paseo, les quiero enseñar cómo interactuar con el rastreador a través del botón integrado.
Si lo pulsamos una vez, el dispositivo, sin importar su configuración, intentará ubicarse y enviar las lecturas a la aplicación. Si lo pulsamos 2 veces, se activa el modo SOS, o pánico, que hace sonar el dispositivo y envía la ubicación cada 1 minuto hasta lograr enviar satisfactoriamente 30 estados. Para detener el modo SOS, volvemos a pulsar 2 veces. Si dejamos pulsado por 3 segundos, se pone en modo emparejamiento. Y si justo después de los 3 segundos hacemos un último toque, el dispositivo reintentará conectarse a la red, sea cual sea, en este caso, la de Helium. Si dejamos presionado por 9 segundos, el rastreador se apaga. Sabiendo esto, ya podemos salir a probarlo. Me lo llevaré conmigo en mi camino a la ferretería, y se supone que si hay señal de la red de Helium y se obtiene información del GPS, se registrará mi ubicación en la app cada 5 minutos. Como podemos ver, aquí tenemos registrados los puntos en los que estuve durante el camino, lo que me parece genial, ya que podemos ir al pasado y revisar cada registro. Cuando activé el modo SOS, vemos que el registro muestra la etiqueta de emergencia. Podemos ver el nivel de luz y la temperatura medida por el dispositivo en cada momento. ¿Qué les puedo decir? Para ser un dispositivo recién lanzado, la aplicación tiene las funciones básicas necesarias bien logradas. Cabe destacar que podemos ver toda la información de nuestro rastreador en un portal web de SenseCap, donde podemos tener una vista más detallada de todo. Un detalle que no puedo dejar pasar es que el rastreador viene con un periodo de prueba de 90 días gratis. Sin embargo, podemos comprar el servicio por 30 días, 90 o 1 año por precios bien razonables. Entiendo que esta suscripción es para usar la app y todo lo que viene con ella, con la red de SenseCap Helium, pero que no necesitaríamos pagar nada si usamos la red de Helium pública en cambio, ya que estaríamos pagando con nuestros créditos. También el dispositivo tiene soporte para ser integrado con plataformas IoT como Ubidots, Datacake, AWS, entre otras, y una documentación bastante clara para manejar los datos a nuestro antojo y enviarlos a cualquier servidor de nuestro interés. Pero esto se quedaría para otro video. En la descripción les dejaré el link del producto, su campaña en Kickstarter que recién acaba de comenzar, la documentación y cualquier otra cosa que puedan necesitar de este rastreador. En lo personal me gustó mucho, su tamaño y facilidad de configuración lo hacen resaltar. Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy, te invito a que le des clic en me gusta, que te suscribas, actives la campanita y lo compartas con todos tus amigos para que no se pierdan de nada. ¡Chao!